Shalom, shalom, amados Sajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga, amados. Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu, te damos toda Rabá porque nos permites hablar de tu Dabar Avinu Malkinu. Te pedimos que ningún hermano se pierda por culpa nuestra. Avinu Malkinu, te pedimos Rahamín para este humilde siervo, que lo único que quiere es servirte, Avinu Malkinu. Te damos toda Rabá por tu Dabar, por tus misbots, por tus profetas, por tus enviados, pero sobre todo te damos toda Rabá, Avinu Malkinu, por habernos dado Mashiach y habernos comprado con su bendita sangre, y por habernos dado su Shem, su bendito Shem, el único Shem, el único nombre dado a los hombres para Yeshua, para salvación, y en ese bendito nombre te damos toda Rabá de todas las cosas que nos das, Avinu Malkinu, por todas las dádivas, sin merecernos, tú no lo has dado, Avinu Malkinu, y por eso te damos toda Rabá, te damos gracias en ese bendito nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya. Bendito seas, Avinu Malkinu. Bendito seas, Avinu Malkinu. Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu. Baruch Hashem. Amados, vamos a seguir, a continuar con el estudio del libro de Ruth, ¿verdad? Este Sefer tan hermoso, prácticamente es una enseñanza magistral de los mandamientos. El libro de Ruth, este libro debería de ser leído todo el tiempo, porque nos enseña, ¿verdad? Una clase magistral de obediencia a los mandamientos, ¿verdad? Este Sefer, ¿verdad? Es por alguna razón, ¿verdad? Por alguna razón, y por esta razón es que se lee en un día tan grande, ¿verdad? En el día de, ¿verdad? Bueno, se estudia en el día de Shavuot, ¿verdad? El día maravilloso de Shavuot, el día maravilloso en que el Ruach HaKodesh descendió en este Olam. Bendito sea nuestro Padre Celestial que nos dio ese hermoso regalo. Bueno, vamos a continuar aquí en el capítulo 3 del libro de Ruth. Capítulo 3, 1, ¿verdad? Ahí vamos a indagar un poquito hasta el Pasuk 9, nada más, ¿verdad? Vamos a empezar, ¿verdad? Aquí tenemos el Sefer Dabar, ¿verdad? Y de este lado tenemos una versión, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? Así es que vamos a estar intercalando por el tipo de traducciones, ¿verdad? Que hay. Y así es que, bueno, empecemos aquí en el Pasuk 1, 3.1 del libro de Ruth, ahí donde nos quedamos, ¿verdad? Y bueno, ya les había dicho, ¿verdad? Que la semana pasada no pude porque me había enfermado. Pero Baruch Hashem, que ¿verdad? Cada semana, ¿verdad? Tenemos un ayuno y a veces el ayuno hace que pase rápido una enfermedad, ¿verdad? Eso es lo hermoso de los ayunos y de lo hermoso de acostumbrarse a hacer ayunos, ¿verdad? En cada semana. Baruch Hashem. Bueno, empecemos, amados. Gracias a Elohim que ya estamos bien y se fue el dolor, ¿verdad? Bueno, empecemos ahora sí. Y ella vivió con su suegra, y Noemí y su suegra, perdón, ella vivió con su suegra, y Noemí, su suegra, le dijo a ella: hija mía, yo debía buscar seguridad para ti, para que las cosas te vayan bien. Amén.
para que las cosas te vayan bien. Entonces vemos aquí a Noemí, ¿verdad? Poniendo en práctica, ¿verdad? Las leyes, ¿verdad? Las leyes de la Torá, ¿verdad? La palabra que nos tradujeron aquí como, bueno, lo voy a leer en esta otra versión, ¿verdad? Que tenemos de este lado. Después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien, ¿verdad? Y vamos a indagar en la palabra hogar, que creo que aquí, a ver, y ella vivió con su suegra, Noemí. Su suegra le dijo a ella, hija mía, yo debía buscar seguridad, ¿verdad? Esta palabra se tradujo como hogar, ¿verdad? Aquí lo tenemos, la palabra que se nos tradujo como hogar, acá en la Reina Valera de 1960, que es la versión que tenemos de este lado, en el hebreo significa manoah. Manoah. Esta palabra tiene la misma raíz del nombre Noah y se puede traducir concretamente como reposo, ¿verdad? O sea, prácticamente le está diciendo a su suegra, no he de conseguir reposo para ti, ¿verdad? Baruch Hashem. Y el descanso o el reposo son resultado de nuestra relación con Elohim, de vivir de acuerdo con sus planes y propósitos. Noemí está comprobando que Elohim está con ellas. Si ellas están debajo de sus alas, este es su aspecto eterno, ¿verdad? Este es un aspecto, ¿verdad? Este es un aspecto eterno que está incluido en este pasaje. Noemí ya no solo está pensando en su desgracia, ahora está pensando en Ruth y en lo que necesita. Una manera de bendecir es instruir, revelarle a Ruth que Elohim tiene cosas buenas para los que le buscan, para los que obedecen, ¿verdad? Para los que quieren tener una relación con Él. Amén, 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 amén. A ver, vamos a continuar aquí. Esto es hermoso, este libro es hermoso, ¿verdad? Y dice, el Eterno creó al pueblo de Israel para eso, para hacer bendición, ¿verdad? De acuerdo, ¿verdad? Como está en el libro de Bereshit. En el libro de Bereshit 12:3, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén, amén, amén. ¿Verdad? ¿Verdad? Esto, hermanos, es fundamental. Esto que se nos había quitado y se nos había implantado prácticamente algo desconocido, algo antisemitismo, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo trabajé cerca de una comunidad judía allí en la Ciudad de México. Cerca, hay una comunidad grande. Por cierto, son muy ricos, muy ricos. Y ¿verdad? Y más aparte, fíjese que eran de buen corazón, pero uno es el que se le había implantado ese cierto, ¿verdad? Odio al judío, y porque el judío se le conoce allá en la ciudad, bueno, tenía mala fama de ¿cómo les dicen? Como les dicen negreros, o sea, ¿verdad? Es un término como decir, te trae trabajando pero en joda, ¿verdad?
a ese término. Yo cuando oía, no, pues que hay trabajo hay trabajo, pero el dueño es un judío. No, ellos son bien negreros, decía la gente. Entonces, eso se va corriendo la voz, y ¿cómo se dice? Se implanta ese antisemitismo, ¿verdad? Que ahora que estudiamos la Torá, son nuestros hermanos, ¿verdad? Y bendecimos a nuestros hermanos porque sabemos que hay verajá, ¿verdad? Bendecimos a nuestros hermanos y ahora que sabemos que también somos parte, ¿verdad? Que somos parte del pueblo, ¿verdad? Hasta gente que se nos acerca también obtiene de esa verajá. Gente que se acerca a ayudarnos, ¿verdad? Cuando se necesita. Esto es hermosísimo, ¿verdad? Cuando comprendemos estas hermosas palabras del libro de Bereshit, ¿verdad? 12:3. Amén. Bueno, continuemos, pasemos al Pasuk 2. Y ahora bien, ¿no es Boaz, nuestro pariente, que tú estuviste con sus criadas? Él va a estar aventando cebada esta noche en la era. Amén. ¿Verdad? Aquí, ¿verdad? Viene algo importante. En la noche. Esto nos va a abrir nos va a abrir un panorama más amplio acerca de la redención, porque comprendemos, ¿verdad? Ya comprendemos cuándo va a regresar nuestro Adón, cuándo va a terminar su redención para con nosotros, para con la novia, ¿verdad? Y recordemos, ¿verdad? El día y la hora nadie sabe, pero resulta que era un hebraísmo. Ahora sabemos también que probablemente sabremos la hora. Hoy sabremos la hora, aunque yo ya les había comentado en una ocasión, ¿verdad? Precisamente se me hace que hace un año en la fiesta de Yom Teruah, me recuerdo que les hice ese comentario, pero ahorita vamos a indagar un poquito en esto, ¿verdad? En la noche, dice, en la noche, a ver, ahora bien, ¿no es Boaz nuestro pariente que tú estuviste con sus criadas? Él va a estar aventando cebada esta noche en la era, ¿verdad? Y esta palabra, noche, a ver, vamos a ver el comentario. La noche en hebreo, ya sabemos que se dice laila, ¿verdad? La noche en las escrituras tiene una interesante connotación profética, porque es en la noche cuando sucede la redención, cuando todo está más oscuro, allí viene el Eterno a traer luz, ¿verdad? Aleluya. Fíjense, ¿verdad? El comentario. Y fíjense la relación profética, ¿verdad? La relación profética es grandísima, grandísima, ¿verdad? Porque recordemos que en Yom Teruah, o cada mes, cada cabeza de mes, ¿verdad? O cada inicio de mes, está oscuro, no hay luna. ¿Qué pasa con el primer resplandor de la luna, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Trae luz, ¿verdad? A ver, vamos a ir a Matitiyahu 25, 1 al 6. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomado sus lámparas, y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche,
Fíjense lo que dice el texto. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el novio. O aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Amén, amén, amén. A la medianoche. Miren que esto es lo importante, ¿verdad? Que ya sabemos, la hora de la redención va a ser a medianoche. Aleluya. A medianoche. Las cosas buenas suceden por la noche, amados, y por lo general están relacionadas con la redención. Vamos al libro de Shemot, Éxodo 12:29. Aconteció que a la medianoche Yahweh hirió a todo primogénito de la tierra de Misraim, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Amén, 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 amén. Entonces, ¿verdad? Ahí sucedió la redención de Israel a la medianoche. A ver, ahora encontramos un término fundamental para nuestra historia. Pariente, ¿verdad? Pariente, ¿verdad? En el pasuk que acabamos de leer, ¿verdad? Dice, ¿no es vos nuestro pariente? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Este término, ¿verdad? Modad, se dice en hebreo. Modad. Esta es la palabra central de la narración. Como ya comentamos, la raíz de este término es yadá y tiene que ver con conocer, con relación, y el mensaje que ofrece es el mensaje que ofrece este libro, ¿verdad? Este libro es lo que ofrece ¿verdad? La redención. Entonces, Noemí dice que esa noche Boaz avienta. Esto se refiere a la forma como se separa el grano de la paja, ¿verdad? Después que se desprendían las cáscaras, haciendo que los animales caminaran sobre el cereal en la era. La mezcla del grano y la paja era paliadas sobre una especie de canasta. Entonces se le lanzaba al aire en un lugar donde soplara la brisa, ¿verdad? Donde soplara la brisa, para que ésta aventara los desechos más ligeros, mientras el grano caía de nuevo sobre la canasta, para ser luego guardado, ¿verdad? En el Tejilín 1, ¿verdad? Tejilín 1, en el Salmo 1, ¿verdad? Cuando se habla del malo, del que no se deleita en la ley de Elohim, el salmista dice que es como el tamo que arrebata el viento. Es esta pajilla que se separa del grano cuando se avienta al aire, porque no tiene peso, no es fruto, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Lo que se hacía era como un cernir, como si fuéramos a cernir, se avienta, y si no hay aire, sopla uno, ¿verdad? Alguien soplaba y el grano caía, pero, ¿verdad? La cascarilla salía volando, ¿verdad? Como dice el Tejilín. Como dice el Tejilín, ¿verdad? Es como pajilla que separa el grano, ¿verdad? Que separa el viento. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a leer. Vamos a darle lectura del 3 al 6. Así que báñate, úngete, ponte buenas ropas y ve a la era, pero no reveles tu presencia al hombre hasta que él haya. Vamos a levantar la cámara.
perdón, hasta que él haya terminado de comer y beber. Amén, amén, amén. Ok, al 4 hasta el 6, ¿verdad? El 4. Entonces, cuando él se acueste, toma nota dónde se acuesta. Más tarde, ve, descubre sus pies y acuéstate. Él te dirá lo que hacer. Ella respondió: yo haré todo lo que tú me digas. Y ella descendió a la era e hizo todo lo que su suegra le había instruido. Amén, amén, amén. Bueno, en pocas palabras, amados, ¿verdad? Todo se reduce a obediencia. Obediencia a los mandamientos, ¿verdad? A ver, vamos a ver aquí. Tenemos proféticamente, encontramos aquí algo maravilloso, ¿verdad? Necesario prepararnos para la redención. Hay un patrón bíblico de este requerimiento de lavarnos, estar listos para este encuentro con el Rey, ¿verdad? Y recordemos la parábola del hijo pródigo. Fue lavado y sus ropas se renovaron para poder entrar en la casa, como lo explica Lucas 15, ¿verdad? Y en el libro de Revelaciones, ¿verdad? En el libro de Revelaciones, Apocalipsis dice que la novia se ha preparado. Así es que, ¿verdad? Esto que hacemos, ¿verdad? Es únicamente estudiar Torah, estar en la escritura, ¿verdad? En la dabar de nuestro Elohim. Todo esto es una preparación para el encuentro con nuestro Adón, ¿verdad? Con nuestro Adón. Tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para el día y la hora, ¿verdad? El día y la hora que nadie sabe, ¿verdad? Vamos ahí al libro de Revelaciones 19:8. O bueno, ya lo leímos, pero vamos a darle otra lectura. Y ella se le ha concedido. No lo habíamos leído, ¿verdad? Bueno, Revelaciones 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los apartados, ¿verdad? El lino fino son las acciones justas de los apartados. Ahí está. ¿Qué podemos decir? ¿Verdad? Las acciones justas, ¿verdad? Pues guardar los mitzvot de nuestro Elohim, ¿verdad? La obediencia a los mitzvot, buscar mandamientos para poder guardar, estar preocupado para el mandamiento que viene, prepararnos para la siguiente Moadín, santificarnos cada vez más. Todo esto es una preparación para la cita con el Eterno en cada tiempo señalado. Amén. En cada Shabbat, en cada luna nueva. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim. Bendito sea Él, ¿verdad? Que nos ha permitido ir aprendiendo poco a poquito. Tal vez no lleguemos a ser perfectos, pero esforzarnos es lo que Él nos pide. Y Él nos va a ir abriendo su dabar para poder irla entendiendo. Las indicaciones de Noemí y la actitud de Ruth podrían parecer seductoras e inconsistentes con la nobleza del espíritu de este Sefer, pero realmente no hay nada de obsceno o de, ¿verdad? Se podría decir, ¿verdad? Como de lujuria o de querer a un esposo o algo, no. Esto se trata de algo más grande, ¿verdad? Primero que nada, obedecer el mandamiento, levantar un sucesor, ¿verdad? A Malón, el esposo de Ruth. De esto se trata, ¿verdad? De alguien que pueda
¿verdad? Redimir, de que alguien que pueda seguir el linaje. Aleluya. ¿Ok? Ruth simplemente se está preparando para este encuentro con el que será su redentor. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Según el libro de Deuteronomio, ¿verdad? De Barim 25, del 5 al 10, Ruth tenía que casarse con un pariente de su difunto esposo, ¿verdad? De Malón, para tener un hijo que lleve el nombre y heredara la parte que pertenecía al hombre fallecido. Sí, y recordemos que dice, ¿verdad? Que Elimelech, él era un hombre pudiente, ¿verdad? Un hombre rico que pues le falló el cálculo al último, ¿verdad? Y el pariente si el pariente no quería, bueno, sigamos aquí leyendo, ¿verdad? El libro de Barim, Deuteronomio 25, 5 al 10, perdón que me salí, ¿verdad? Estaba en la lectura, pero se me vienen a la mente estas cosas y a veces es bueno decirlas para que no se pasen de largo. Ruth, voy a leerlo de nuevo, voy a empezar de nuevo, en el Deuteronomio 25, 5 al 10. Ruth tenía que casarse con un pariente de su difunto esposo para tener un hijo que llevara el nombre y heredara la parte que pertenecía al hombre fallecido. Si el pariente no quería casarse con la viuda del difunto, subía a las puertas de la ciudad y en la presencia del testigo ella descubría su pie, le quitaba la sandalia y escupía en su rostro, porque eso es lo que se le hacía a un hombre que se negaba a llevar a cabo este mandamiento. ¿Verdad? Este mandamiento, bueno, ya está explicadito ahí, muy clarito. Ruth se subordinó completamente y se mostró obediente a las indicaciones de Noemí, ¿verdad? El mismo Rúa, el mismo espíritu se necesita en todos aquellos que desean recibir los máximos beneficios que les promete la obra redentora de nuestro Mashiach, ¿verdad? Obediencia absoluta tras haber creído por la emuná en el único Redentor y Salvador. Amén. ¿Verdad? Que obediencia. Esto, hermanos, la Torah, ¿verdad? Nuestro Elohim, lo único que quiere es que obedezcamos su palabra. Todo esto embrollo, toda esta tribulación que hemos padecido ha sido por desobediencia. No hay más, no hay que buscarle más, ¿verdad? Que nuestro Elohim tenga misericordia por aquellos que se han desviado y creen que y los mandamientos ya no se deben de seguir, pero no, esto se reduce a una sola pequeñita y simple cosa, obediencia, nada más que obediencia. No hay otra cosa. ¿Qué pasó con nuestro padre Adán? Desobedeció, ¿verdad? Y se fue todo por otro lado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Vemos que en el transcurso de estos cerca de 6,000 años, ¿verdad? El pueblo obedecía, pero luego caía. Y luego volvían a obedecer, pero luego volvían otra vez a caer. Aunque ya no era la misma generación, pero así pasó. Obediencia y desobediencia, obediencia sobre desobediencia. ¿Qué viene a hacer nuestro Redentor? Viene, obedece todo, se va, nos manda, ¿verdad? Al Ruach HaKodesh, que no es más que se podría decir, lo voy a decir, no me gusta decirlo esto, pero lo voy a decir, ¿verdad? Nos manda ¿cómo se podría decir? Una app, ¿verdad? Una memoria que se nos implanta cuando la pedimos para obedecer, ¿verdad?
esa memoria de Él. Prácticamente es la memoria de Él. Él vino, permaneció en obediencia en todos los mandamientos. Esa memoria baja de los Shamaim cuando uno la pide para obedecer, ¿verdad? Y está en ti, ¿verdad? Y esa memoria está en ti. Ahora ya no eres tú, sino que esa memoria te va guiando a obedecer, ¿verdad? Esto es lo máximo, la máxima expresión de nuestro Elohim para con nosotros, ¿verdad? Viendo que cada rato se caía en esta desobediencia, ¿verdad? Hizo la máxima expresión, ¿verdad? De su, manda a nuestro Redentor, su unigénito, ¿verdad? Y fíjense todo lo que tuvo que hacer, ¿verdad? Morir por la novia. Aleluya. Morir por la novia, miren. Qué acto tan grande, ¿verdad? Morir por la novia. Vean las palabras tan hermosas que están en el libro de Yeshayahu. Isaías 63:16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce, tú, oh Yahweh, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea Él, amados. Solamente Él pudo hacer esta obra tan maravillosa, ¿verdad? Vamos al Pasuk 7 y 8. Después que Boaz había terminado de comer y beber, y su corazón estaba gozoso, fue a acostarse en un extremo de una pila de grano. Ella se escurrió secretamente, descubrió sus pies y se acostó. Amén. ¿Verdad? A ver. Vamos a leerlo acá en otra versión. No está muy bien aquí. A ver. Recordemos que lo que dice, ¿verdad? En el Pasuk. A ver, en el medio de la noche. Fíjense lo que dice el mensaje. Y en medio de la noche, el hombre se sorprendió, se dio vuelta. Y había allí una mujer a sus pies, ¿verdad? El Pasuk 8, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Se dio vuelta y se volvió. Acá lo tenemos en esta otra versión. Dice, y se volvió. Miren este mensaje tan grande que nos da. El que tiene oídos para oír, oiga, miren. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, ¿verdad? Pero dice, miren, el 7. Cuando vos hubo comido y bebido. Aleluya. ¿Qué hizo nuestro Adón cuando vino? Cuando selló el pacto, ¿verdad? Comió y bebió. Y su corazón estuvo contento, ¿verdad? Que dice, cuánto he deseado, ¿verdad? Cuánto he deseado comer con ustedes esta pesa. Aleluya. Dice, ¿verdad? Y estuvo contento y se retiró a dormir a un lado. Aleluya. Y se retiró a dormir a un lado, ¿verdad? Entonces ella vino calladamente, le descubrió sus pies y se acostó, ¿verdad? Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Aleluya. Y he aquí que una mujer estaba acostada en sus pies. Por lo que le descubrió los pies. El propósito obvio era que la frialdad de la noche le despertara para que pudiera descubrirla a sus pies. A sus pies, ¿verdad? Así hay que entender esto. Cuando nuestro Adón venga, hay que tirarnos a sus pies, ¿verdad?
Qué importante es saber esto, ¿verdad? Cuando veamos a nuestro Adón, recuerden que toda rodilla se doblará. Aleluya, amén, amén, amén. Que Él se estremeciera alude a la reacción que experimentó al sentir el frío de la noche, ¿verdad? El frío de la noche. Lo que Ruth hizo no fue una provocación, sino una declaración de amor, una propuesta matrimonial. Se puso a sus pies, ¿verdad? Una propuesta matrimonial puso a sus pies, ¿verdad? Ruth, ¿verdad? Pero prácticamente siendo guiada ya por el Rúa, el Rúa de su corazón, más bien el Rúa que puso Elohim en su corazón, ¿verdad? Que puso dentro de ella para obedecer lo que Noemí le había dicho, ¿verdad? Una circuncisión completamente de su corazón cuando dijo, ¿verdad? Tu Elohim será mi Elohim y tu pueblo será mi pueblo. En ese momento, su corazón fue circuncidado. Entonces ya no era ella, sino era a obedecer todo lo que, ¿verdad? Una obediencia magistral a la Torá, ¿verdad? Tanto de Noemí, Boaz y Ruth. Amén, amén, amén. Bueno, amados, vamos, ¿en qué tiempito vamos? Bueno, qué bendición. Miren, vamos a el Pasuk 9 para terminar. Y él preguntó, ¿quién eres tú? Y ella respondió, yo soy tu sierva Ruth. Extiende tu manto sobre tu sierva, porque tú eres un pariente cercano. Amén, amén, amén. Miren, le aventó Torá, ¿verdad? Le habló con Torá. Eso es lo que tenemos que hablar, Torá. Cuando nuestro Adón nos pregunte, ¿verdad? Nos pregunte, tenemos que hablar Torá, contestarle Torá. Amén, amén, amén. Cuando nos interrogue, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Hay que hablar Torá. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bueno, miren la importancia, ¿verdad? Lo importante de conocer cuando le dijo Noemí, ¿verdad? Que se cubriera, que se acostara en sus pies, ¿verdad? Con su manto se tapara. Todo esto, ¿verdad? Que tiene mucho que ver, ¿verdad? Con los mandamientos de nuestro Creador, ¿verdad? Extiende tu manto, ¿verdad? Esparce tus esquinas sobre mí, ¿verdad? Esparce tu tzitzillot sobre mí. Aleluya. Es un modismo hebraico, ¿verdad? Esto, un hebraísmo que simplemente significa que ella le está pidiendo que cumpla con su obligación o con el mandamiento que tenía hacia ella. Aleluya. Miren, pero qué hermoso, ¿verdad? Mira, pues tú eres un pariente redentor, tú puedes redimirme. Así de sencillo. Y Boaz, que era un hombre ya mayor, ¿verdad? De 80 años, pero un hombre obediente a la Torá, ¿verdad? Se dice en la tradición que él era un sabio de la Torá, un sabio, ¿verdad? Que se le... Bueno, eso lo vamos a platicar más adelante. No quiero adelantarme, ¿verdad? Pero que era un sabio de la Torá, ¿verdad? Miren, vamos a Deuteronomio 25, ¿verdad? 25, 5 al 10. Para que tengamos en contexto todo, ¿verdad? Todo. Cuando hermanos habitaran juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se allegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces a su cuñada a la puerta
a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo, ¿verdad? La mujer tenía que, ¿verdad? Ir. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. ¿Verdad? Miren que bueno, es que ¿verdad? Era todo esto es un mandamiento, no es que si quieres, era un mandamiento que ahorita en la actualidad, ¿verdad? Que la gente lo miraría mal, pero realmente esto va a ser restaurado, ¿verdad? Esto va a ser restaurado, esto no tengamos duda que va a ser restaurado, porque, ¿verdad? Bueno, pues va a haber una restauración prácticamente. Miren, a ver, como mencionamos en el capítulo anterior, el borde del manto representa el mandamiento, ¿verdad? Sabemos que, ¿verdad? Nuestros tzitzillots, ¿verdad? Estos cordones representan, ¿verdad? Los mandamientos. ¿Ok? Y bueno, ¿verdad? A ver, vamos ahí al libro de Números. Números, Bet Mibar, 15, 37 al 40. Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis apartados a vuestro Elohim, ¿verdad? Seáis apartados a vuestro Elohim. Esto es, hermanos, estos, ¿verdad? Los tzitzillot, ¿verdad? Que recordemos que esto antes, ahorita tenemos un talí, ¿verdad? Nos ponemos nuestro talí cada que hablamos aquí, ¿verdad? Y los traemos también en un talí catán, pero en aquel entonces era una túnica, como un tipo zarape, y, ¿verdad? Y los traían casi hasta el piso, ¿verdad? Y era diferente. Entonces, prácticamente tu túnica era tu cobija, ¿verdad? Y vemos que Boaz se acostó, se tapó con su túnica, ¿verdad? Esto era... Y esto también nos revela a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros como mexicanos, ¿verdad? Como el antiguo mexicano vestía ropas blancas, el sombrero y su zarape, ¿verdad? Aquí ya lo hemos puesto en algún video. Como los hebreos, no me recuerdo cómo le puse, ¿verdad? Los indios, ¿verdad? O yaudín o judíos, ¿verdad? La palabra se transliteró de indios, pero la palabra quería decir judíos. El zarape era muy importante. El zarape antes era caminatas largas a caballo o en burro, y tu zarape era tu cobija, era tu cobija, era tu casa. Por eso siempre era importante el manto, era importantísimo, ¿verdad? Bueno, las franjas o los tzitzis representan la protección
de estar bajo los mandamientos del Eterno. Si esta palabra en hebreo, tzitzi, significa florecer. Podemos conectar la idea que antes del fruto siempre hay una flor. Qué hermosa metáfora, ¿verdad? Antes de un fruto siempre hay una flor. Una señal en el vestido le recordaba a Israel que le era necesario dar fruto, obedeciendo las instrucciones de Elohim. Ruth estaba buscando la gracia que hay en la relación con Elohim y los mandamientos, porque Ruth estaba buscando la voluntad de Elohim. Amén, ¿verdad? Y bueno, o sea que esto era un mandamiento, ¿verdad? Levantar, ¿verdad? Para su difunto marido descendencia. Ruth está recurriendo a Boaz para que se convierta en su redentor, en su Goel, ¿verdad? Redentor, en su Goel. El pueblo hebreo por años han orado, bendito eres tú, Hashem, el Redentor de Israel. ¿A qué redención nos estamos refiriendo cuando suplicamos por un Goel de Israel, un Redentor de Israel? En el hebreo bíblico se refiere al pariente más cercano. Es un término técnico y legal que aparece muchas veces en la Torá. De acuerdo con la ley de Elohim, era el deber del pariente más cercano o Goel, ¿verdad? O pariente redentor, ayudar y rescatar a sus familiares en momentos de imperiosa necesidad, ¿verdad? De imperiosa necesidad. Si el marido de una mujer moría, el hermano se casaba con ella para salvar. Perdón, permítame, déjeme tomar un poquito de agua. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Entonces, a ver. Vamos a seguir con el comentario. Si el marido de una mujer moría, el hermano se casaba con ella para salvar de la indigencia a los hijos de este nuevo matrimonio. Llevaría el nombre del hermano fallecido. Si la pobreza causaba la pérdida de la propiedad, el pariente redentor intervenía para comprar de nuevo la tierra perdida para la familia. Aprendamos más sobre esta ley. Hay que seguir aprendiendo sobre esta ley. Es muy importante saber, ¿verdad? Porque ahora, ¿verdad? ¿Quién viene a redimir? ¿Quién viene a redimir? El segundo Adán. El segundo Adán viene a redimir, ¿verdad? La tierra que nuestro padre Adán perdió, ¿verdad? Entonces esto también, ¿verdad? Muy importante. Es muy importante saberlo, ¿verdad? Que aparte por eso viene como segundo Adán para redimir a su hermano, ¿verdad? Esto implica muchas cosas, ¿verdad? Nuestro Adón Yahshua HaMashiach tiene muchas profecías que cumplir, ¿verdad? Viene como el segundo Adán, viene como el Hijo, viene como el Padre, el Redentor, y otros más, ¿verdad? Otros más, como el novio, como el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y no, tantas cosas que se le dieron, ¿verdad? Para cumplir. Entonces tenemos que saber todo esto porque ¿verdad? Se dice que no, que él no es Elohim, que sí es Elohim, que él no es, que vino a hacer esto, que vino a hacer lo otro. No. Todo, tiene muchos cargos porque había profecías que se tenían que cumplir.
Entonces vemos en Proverbios 31 que ahí hay una profecía. Entonces esa se tenía que cumplir, ¿verdad? Y vemos que tiene que redimir a su hermano. Vemos que tiene que pagar la culpa, ¿verdad? Tiene que morir para que seamos de otro. Entonces, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿verdad? Qué hermoso acto de amor hace Boaz aquí, pero más grande el acto de amor que hizo nuestro Elohim para redimirnos a nosotros. Amén, amén, amén. Ok, sigamos, vamos aquí a seguir con este comentario. Este último acto al que se refirió Boaz es un mandamiento para levantar un heredero para el marido fallecido. La mayoría de las mujeres tendrían la desesperación de encontrar a un marido para que él abastezca sus necesidades físicas. Pero Ruth no hizo eso. Se fue a trabajar. Aplicó la palabra de Elohim a su vida, ¿verdad? Por eso nosotros ahorita estamos también trabajando en la obra de Elohim. Estamos haciendo la obra de alguna manera, ¿verdad? También ustedes, de cualquier manera. Él nos tiene que ver que no estamos por interés, ¿verdad? Por ese interés, ¿verdad? A aplicar la palabra de Elohim a nuestras vidas. Cuando se enteró de este mandamiento relacionado con la redención, estaba preocupada por el nombre de su difunto esposo, ¿verdad? Y así nosotros, ¿verdad? Nosotros también, cuando nos enteramos que éramos parte de esta redención, ¿qué hicimos? Regresamos a los mandamientos, porque todo se reduce a obediencia, ¿verdad? Aquí Boaz reconoció que lo que estaba haciendo por el nombre de Maalón era un acto de gracia. Fue un acto más importante que cuidar de su suegra, ¿verdad? Entonces Boaz entendió esto y quería ser obediente, quería aplicar la palabra de Elohim a su vida, sin pensar que las finanzas o en los resultados terrenales estaba más preocupado por lo espiritual, ¿verdad? O por el mandamiento. Él estaba más preocupado por el mandamiento, ¿verdad? Porque es un mandamiento, amados. Entonces hay que, ¿verdad? ¿Qué dice Boaz? No, pues tengo que cumplir con el mandamiento. Tenemos que cumplir con el mandamiento, ¿verdad? En nuestro idioma, no, vamos a seguir leyendo aquí un comentario. Nuestro idioma no posee un equivalente en el sentido de que este concepto está relacionado con la obligación tradicional en el contexto de una antigua cultura, ¿verdad? De lo que ya les había mencionado yo, de alguien cuya familia ha sufrido alguna pérdida, implica que el pariente está en condiciones de redimir a un familiar de la esclavitud o de recuperar una pérdida, ¿verdad? Una pérdida por deudas. Y miren, yo estaba ahorita también meditando en esto. Recordemos que sí ha habido, ¿verdad? Ha habido casos donde en el mundo, ¿verdad? En el mundo, donde un hermano se mete en problemas por dinero o pierde todo por andar en cosas malas. ¿Y quién sale al rescate? ¿Verdad? Si no es un hermano, son los padres, pero alguien, ¿verdad? Sale al rescate, ¿verdad? En la actualidad, ¿verdad? Todo esto sucede. Pero en un mandamiento de este tipo, pues se vería, la gente lo vería muy mal. La gente del mundo lo vería muy mal, ¿verdad? Y eso sin tomar en cuenta otro tipo de situación. Otro tipo de situación es
que hay países que prohíben esta clase de uniones, ¿verdad? De tener varias mujeres. Entonces, no se puede llevar a cabo. La mayoría de los países prohíben, ¿verdad? ¿Cómo se dice? La monogamia, bigamia, ¿no? Algo así, no recuerdo, ¿verdad? No recuerdo bien el término, pero es tener más de una esposa, ¿verdad? Se prohíbe tener más de una esposa. Aunque algunos varones sí han tenido una concubina, pero a escondidas, ¿verdad? A escondidas y todo esto, pues esto no es bíblico. No es bíblico. Prácticamente se está cometiendo un tipo de adulterio, ¿verdad? Entonces, esto es muy diferente a lo otro. Y como también tenemos que someternos a las autoridades, entonces prácticamente esto está prohibido en muchos países, ¿verdad? Porque si estuviéramos aplicando Torah completamente, pues también apedreáramos a las adúlteras o a los adúlteros, ¿verdad? A las parejas que son sorprendidas en adulterio, ¿verdad? Pero no se puede porque hay leyes en los países donde estamos en la diáspora, ¿verdad? Entonces esto no se aplica, pero sí sí podría haber una aplicación, ¿verdad? Para la tierra. Permítame, déjeme tomar agüita. Miren, allá ya les he comentado varias veces, me parece, que sí se aplicaba mandamientos de la tierra en varias partes en México, antes, ¿verdad? Sí había gente que cuidaba sus tierras como está escrito aquí, en dejar descansar la tierra, en dar para el pobre, dejar para el pobre, todo eso sí se aplicaba, ¿verdad? Era algo más, era algo, ¿cómo les diré? ¿Verdad? Que aunque la iglesia era como idólatra, ¿verdad? La iglesia antigua en México y bueno, en todas partes, porque prácticamente fuimos, ¿verdad? Casi obligados a creer en eso, pero sí aplicaban el diezmo, ¿verdad? Y todas estas reglas se aplicaban, ¿verdad? Hay registros donde se aplicaban muchas de estas leyes, ¿verdad? Yo me acuerdo que llegué a ver una película donde uno quemó un sembradío en una locura y se les confiscó la tierra por ciertos años, ¿verdad? Por ciertos años, no sé cómo hicieron esto, pero creo que estaban aplicando Torah. Y entonces ahí te das cuenta que eso aplicaban Torah, ¿verdad? Bueno, miren, como aquí está en el libro de Levítico 25:25, ¿verdad? Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano habiere vendido, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Nos dice esto, ¿verdad? Lo que les estoy comentando sobre, ¿verdad? Las leyes de la tierra, ¿verdad? Que aunque, ¿verdad? Aquí muchos dicen que estas leyes no se aplican porque no estamos en la tierra de Israel, pero esto se le decía también a la gente, ¿verdad? En aquel entonces. A ver, sigamos leyendo aquí en Levítico 25, 47 al 55. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de las familias del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, ¿verdad? O su tío
bueno, aquí dice, uno de sus hermanos más cercanos, uno de sus hermanos lo rescatará. Ok. O su tío, o el hijo de su tía lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios le alcanzaren, él mismo se rescatará. Bueno, y aquí es donde entra, ¿verdad? El pariente más cercano tenía que ser el pariente más cercano, ¿verdad? Bueno, ya no le vamos a seguir leyendo aquí. Vamos a pasar al comentario, ¿verdad? Ya para terminar, creo que, híjole, se extendió esto. Yo no me quería tardar tanto. Pero bueno, en el caso de Noemí y Ruth, quien actuara como pariente redentor debía hacer dos cosas: recuperar un terreno que el marido de Noemí había vendido antes de marcharse y casarse con Ruth. Boaz presentó esta oportunidad al pariente más cercano. Él quería la tierra, pero se echó atrás cuando supo que significaría casarse con Ruth. Este renunció a su obligación porque temía que disminuyera la herencia de sus hijos. Pero Boaz la cumplió de buen agrado. Con el tiempo, Boaz y Ruth tuvieron un hijo, Obed, ¿verdad? Cuyo nieto fue David, David Amelech, ¿verdad? El rey David llegó a ser rey de Israel, ¿verdad? Y miren que pero el libro, ¿verdad? Bueno, lo vamos a ver más adelante para no adelantarme esto, ¿verdad? De que el otro pariente no quiso, ¿verdad? De primero dijo que sí, después dijo que no, ¿verdad? Este es el momento más tierno del relato y el que más se presenta a falsas interpretaciones. La cultura de los pueblos del antiguo Medio Oriente incluía la costumbre de extender el borde de su capa sobre las personas a quienes se proponía matrimonio. Amén, 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 amén. A ver, vamos a leer unos pasajes aquí. Vamos al libro de Yehezquiel, Ezequiel 16:8. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Yahweh Adonai, y fuiste mía. Aleluya, aleluya. A ver, una tradición a la cual Ruth claramente alude. Esta señal implica protección, implica pacto, de la misma manera como nosotros anhelamos estar bajo las alas o manto del Eterno. Amén, amén, amén. Bueno, amados, hasta aquí lo vamos a dejar. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Ya la siguiente Shabua terminamos el capítulo 3, ¿verdad? Para ir adelantando un poquito más. Amén, amados. Bueno, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom. En el nombre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.